Bienvenidos a Diálogo. El Club de los 20 es una de las plataformas más importantes para la gobernanza global. Brasil, como anfitrión de la cumbre de este año, muestra su voluntad de impulsar un desarrollo global más justo y sostenible. Nuestro compañero en Buenos Aires ha invitado a varios expertos de Argentina, México y Brasil, los tres países latinoamericanos miembros del G20, para conversar sobre los temas más destacados de la cumbre de este año. Veamos este interesante debate. Hoy vamos a estar analizando en profundidad la próxima cumbre del G20 que se va a realizar entre el 18 y 19 de noviembre en Brasil y que por supuesto reviste gran importancia para la discusión política y económica a nivel global. Para eso contamos con la presencia de Ernesto Matos, que es economista, docente y además titular de IDEPI. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por acompañarnos. Estamos también con Paulo Pereira, que es el representante del núcleo del Partido de los Trabajadores aquí en Argentina. Él además es periodista. ¿Qué tal, Paulo? Así es, gracias a ustedes por la invitación. Por favor, gracias a vos. Y estamos también con Rubén Darío Busetti, que es director del Centro de Estudios Geopolíticos Argentinos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, estamos también con Enrique Dussel a través de videoconferencia. Enrique es profesor del posgrado de Economía de la Universidad Autónoma de México. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un abrazo. Cumbre del G20 que se va a realizar en Brasil. ¿Qué importancia tiene para Brasil protagonizar este evento del, podríamos decir, el bloque que reúne a las principales economías del mundo? Claro, esa reunión que se dará en Río de Janeiro, ¿no? En la ciudad de Río de Janeiro. Creo que el eslogan, el lema del gobierno Lula hablaba un poco ya sobre eso, ¿no? Nosotros en la campaña antes decíamos, Brasil volvió. ¿A qué volvió? ¿No? Bueno, volvió a ser uno de los protagónicos en el mundo en lo que Lula plantea como una nueva gobernanza global, ¿no? Acuérdate que el gobierno anterior, Brasil estaba entre las 15 economías más grandes del mundo. Con la llegada del primer año del gobierno Lula, Brasil ya regresa entre las 10, hoy es la 8ª economía mundial, ¿no? Entonces, bueno, Brasil cobra este lugar también de protagonismo en el escenario internacional, pero es importante acordar, estamos hablando de un país que no tiene su poder centrado en las armas, ¿no? No es un país que tiene, por ejemplo, armas nucleares, no es un país que tiene un gran ejército. Entonces, ¿cuál es la influencia de Brasil, no? Bueno, Lula plantea que Brasil debe ser este país en donde los acuerdos se darán en las mesas, en mesas amplias, con todos los protagonistas de una nueva orden, de una nueva gobernanza global. Creo que si hay un sello en el gobierno Lula, y es importante decir el gobierno del presidente Lula, porque hay muchísima gente involucrada en eso, es justamente lograr una nueva gobernanza global. La que está dada actual no alcanza, no sirve y no da respuestas a los problemas mundiales. Eso es lo que plantea Lula, lo planteó en la ONU, en la reunión de la ONU el último 25 de septiembre, y es lo que se espera de ese encuentro en Río de Janeiro del G20, ¿no? Discusiones profundas sobre una nueva gobernanza global. Bueno, y decíamos, también es un bloque que tiene mucha relevancia, concentra más del 85% del PBI a nivel global, así que, Enrique, también va a ser importante la discusión económica que se dé en ese marco, ¿no? Sí, yo coincido plenamente en la relevancia de este encuentro que se lleve a cabo en América Latina y el Caribe, en Brasil, en Río, con el pleno apoyo del presidente Lula, como acabamos de escuchar, con la participación seguramente de 3 mandatarios de América Latina. Todo indica que estará también la presidenta recién electa, Claudia Sheinbaum, y que además ella personalmente le ha dedicado, yo les recuerdo, ella inició sus funciones apenas, ¿no? El 1 de octubre, y le ha dedicado una importante concentración, y yo creo que ahí va a haber coincidencias muy importantes, al menos con Brasil, en aras de lograr esta discusión titulada para el encuentro en Río, ¿no?, de innovación abierta para un desarrollo justo y sostenible, y donde además me parece que hay coincidencias importantes
importantes con recientes estudios de la CEPAL, ¿no? La CEPAL destaca en la discusión sobre el medio ambiente, uno, la relevancia de retomar un crecimiento económico, ¿no? Dos, el tema de una alta desigualdad, el tema del medio ambiente y su crisis actual está asociada con el tema social, no lo podemos desvincular, y tercero, el tema de la implementación institucional. Incluye, entre otros, un monto muy concreto, ¿no? Plantea que para llevar a cabo los objetivos del desarrollo de las Naciones Unidas al 2030, todos los objetivos, no solo del medio ambiente, se requieren de 650,000 millones de dólares anuales, ¿no? Entonces, este es el marco, yo les diría, del financiamiento y su implementación a nivel global y en América Latina. Claro. Ernesto, Argentina también, por supuesto, puede ser un protagonista importante en torno a esta idea de la transición energética y distintas cuestiones, pero también está mirando qué puede suceder en torno al financiamiento, ¿no? Porque para llevar adelante gran parte de esos proyectos, y que Argentina tiene muchos recursos probablemente para aportar hacia eso, falta financiamiento. Sí, financiamiento, y obviamente, como dicen los informes también de la CEPAL sobre inversión extranjera, hay un margen de rentabilidad que necesitan estas grandes empresas, que no van a cualquier lado, van directamente al agronegocio, a la minería y como mucho a la infraestructura, que es justamente lo que se equipara al préstamo que obtuvo ahora, o el financiamiento que obtuvo el gobierno nacional de Argentina con el BID. Entonces, ahí lo que te vas dando cuenta es que el financiamiento va dirigido a las grandes empresas. Ahora, la CEPAL también tiene informes donde marca que el mercado interno es el impulsor, el Estado y el sector privado nacional, el impulsor del crecimiento. Ahí me parece que hay un debate pendiente en qué es lo que aporta cada uno para el desarrollo que se quiere tener, o una explotación directamente de los recursos naturales con algún problema ambiental, o innovar y tener desarrollo tecnológico que te permita contener esos problemas ambientales indirectos que te aparece en la explotación de la minería, por ejemplo. Claro, y en ese sentido, China, obviamente, al ser una de las economías más importantes del mundo, va a jugar un rol fundamental también, ¿no? Sí, desde ya que los aportes de China y los países emergentes, esperemos que en esta nueva reunión, esta 19ª reunión del G20, puedan ser escuchados de otra forma. Esperemos que este volumen alcanzado por los países emergentes, que ahora están reunidos a partir de mañana en el BRICS, por ejemplo, y todo el potencial que está desarrollando China con todo lo que está, con todas las iniciativas que está desarrollando a nivel global, puedan tener otra presencia en el G20 para aportar en los planteamientos que están desarrollados, tanto para solucionar el tema del hambre, la desigualdad, y también hacer aportes ambientales. Y fundamentalmente ir creando condiciones para avanzar en esta transición civilizatoria que se está haciendo bastante complicada a partir del avance de los planteamientos hegemónicos de los países occidentales, ¿no? Así que bueno, esperamos con ansiedad y con cierta expectativa esta reunión del 18 y el 19 de noviembre en Río de Janeiro. Bueno, y justamente recién se hacía alusión al tema del hambre, y es uno de los focos que ha tratado de imponer Lula da Silva y Brasil en esta presidencia del G20, ¿no? Claro, si nosotros nos acordamos que así que asume su primera gestión, entonces en el 2003, ¿no? El primer programa de gobierno de Lula se llamaba justamente Hambre Cero, ¿no? Fome Cero. Lula es el embajador de la lucha contra el hambre en el mundo, ¿no? Y esa es su agenda política
y la retomó ahora en su tercer mandato. Y de hecho en ese discurso que comentábamos en la ONU, él decía eso justamente, ¿no? Una lucha, insta y convoca al G20 a ser protagonista en una lucha contra el hambre, el cambio climático y una nueva gobernanza global. Ahora, ¿cuáles herramientas para el combate al hambre, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Por esto es muy lindo decir combatir el hambre, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a hacer, ¿no? En mercados, en una discusión profunda después de la crisis económica del 2008, una concentración de riqueza como nunca antes vista en todo el mundo, ¿no? Bueno, Lula también apunta, el gobierno brasileño también habla un poco sobre este debate que se va a dar en Río de Janeiro en el G20, como lo que llamamos nosotros de la tasación de riquezas, ¿no? O cobrar de los súper ricos que paguen la cuenta del hambre en el mundo, ¿no? Yo creo que hay ahí un par de temas que Lula convoca a debatir. El medio ambiente es uno de ellos, por ejemplo. No hay ningún otro país con tanta capacidad de liderar este debate cuanto Brasil, ¿no? ¿Por qué Lula habla eso? Porque es muy común que nosotros veamos, sobre todo injerencias viendo de Europa, de Estados Unidos, en donde países que nada contribuyeron para la preservación del medio ambiente, a venir con, sino con metodologías que no sirven y desconoce el territorio, también viene con impuestos o cuando se hacen los acuerdos internacionales. Después capaz va a hablar de eso, ¿no? Los acuerdos del Mercosur, por ejemplo, tiene cláusulas que hablan sobre el medio ambiente, ¿no? Bueno, Brasil define, o por lo menos defiende, que los países como Brasil, como Colombia, como Venezuela, los países amazónicos, por ejemplo, sean ellos los grandes debatedores del tema y que puedan dar las soluciones también, ¿no? No que venga de afuera. Claro. Enrique, bueno, recién Pablo hacía mención, uno de los grandes temas que se va a abordar es justamente esta idea de cobrar un impuesto a los súper ricos. No es la única herramienta que se ha diseñado, que se ha discutido. También, por ejemplo, se habla de cobrar un impuesto global a las grandes empresas de plataformas. ¿Cuál crees que puede ser una herramienta eficaz a nivel global para empezar a combatir estas desigualdades? La crisis ambiental global que estamos viviendo también en América Latina y el Caribe, las causas son multifacéticas, ¿no? Sociales, políticas, en fin, de innovación, temas tecnológicos, de financiamiento, etcétera, ¿no? En cada uno de estos aspectos, me parece que China, como bien se planteaba hace un momento, China, específicamente en su relación con América Latina y el Caribe, tiene muchísimo que ofrecer. Yo creo que eso en América Latina no se ha reconocido suficientemente. El tema de la erradicación de la pobreza absoluta, imagínense, pues es un tema de enorme relevancia. Los estudios que venimos haciendo sobre inversión, proyectos de inversión, proyectos de infraestructura, sorprendentemente tampoco suficientemente reconocido en América Latina, sorprendentemente son crecientemente verdes, ¿no? En tecnologías no fósiles, ¿no? Entonces, en fin, bien valdría, no como único tema, pero bien valdría la pena, en fin, sofisticar, profundizar la relación de América Latina y los 3 países de América Latina que participan en el G20 con la República Popular China. El tema de una reforma fiscal, un nuevo impuesto, seguramente dependerá de las condiciones en cada uno de los países del G20. Es posible, no sé, que en Brasil tal vez hubiera condiciones para una discusión al respecto. En otros países, por ejemplo, concretamente en México, hoy
Tal vez en el mediano plazo esto cambie, pero hoy yo te diría, estamos en una discusión de hacer más eficiente el sistema fiscal y no veo muchas posibilidades de una discusión sobre una reforma fiscal o incluso de un impuesto para el medio ambiente. Y también otro de los puntos que tratábamos recién, esta impronta que ha impuesto Lula al G20 a abordar iniciativas para la erradicación de este drama que hay a nivel global, que es el hambre. ¿Cuál te parece que va a ser la postura que va a tener México sobre este punto? Yo creo que se están haciendo en los últimos 6 años y bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum se están tomando medidas muy significativas en términos de política social, de focalización hacia regiones, etnias, temas de género importantes. Y reitero, tenemos mucho que aprender, me parece, en términos de la erradicación de la pobreza absoluta, como lo ha hecho en las últimas décadas la República Popular China. Creo que por el momento no se ha tomado suficientemente en serio en estos países y en otras instituciones como la CEPAL y el BID, no se ha tomado suficientemente en serio el enorme esfuerzo en China, ¿no? Claro. Bueno, y China, que es obviamente por su escala y por su importancia a nivel global, un actor fundamental en todas las discusiones de gobernanza global, ¿no? ¿Qué te parece de esos aspectos que se pueden llegar a abordar en esta cumbre del G20? Sí, como decía Enrique, el ejemplo que dio China al mundo superando el escollo de la eliminación de la pobreza extrema y sobre todo la forma en que lo logró. Es decir, todos los instrumentos que puso en funcionamiento para lograr eso, es de una enorme experiencia que deberían tomar en general todos los países del mundo y particularmente los países del sur global. Me parece que ese es un aporte fundamental que puede hacer China, que va a hacer China en este encuentro del G20 y además sobre otro de los puntos que está en el temario del G20, el cambio que está desarrollando, llevando adelante China en la matriz de la producción energética. Me parece que es un tema fundamental porque China ya ha superado muchos niveles, hoy es el principal productor de energía sustentable y que bueno, también puede hacer un aporte muy interesante en este encuentro. Y en materia económica, estamos en un momento que a nivel internacional se están discutiendo mucho los proteccionismos y da la particularidad que parte de lo que puede ocurrir en estos días de la cumbre del G20 puede ser de alguna manera también un escenario, según ha trascendido en medios periodísticos y según también ha dado a entender el presidente Lula, de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Qué importancia tiene o qué análisis haces, Ernesto, de la relevancia que puede tener para los países de la región? Mira, principalmente tanto Argentina como Brasil, Paraguay y Uruguay en el último tiempo han sido los principales exportadores de carne a China. Ahora, la Unión Europea fija regulaciones si vos tenés cría de ganado y exportás de zonas que han sido, digamos, deforestadas. Entonces acá creo que hay una discusión, más allá también de la importancia de Francia, la presión de regular el tema del trigo, que tiene que ver más principalmente con los BRICS y su propuesta a nivel global, digamos, ¿no? Un nuevo banco de desarrollo, una nueva moneda, sacar la influencia del dólar. China tiene un intercambio comercial con Estados Unidos que Biden profundizó con mayor proteccionismo y sabemos que Trump va a ir a mayor proteccionismo. Entonces, en ese contexto, ¿qué va a hacer la Argentina y Brasil? ¿Vamos a seguir exportando soja, carne? Ese es el único rol que nos cabe en este concierto internacional. Yo creo que es una gran oportunidad para que estos países planteen, digamos, de estado a estado, como se marca la relación con China, la necesidad de bajar los déficits comerciales en los productos intensos en tecnología, digamos, ¿no? Que se empiece a profundizar esa cooperación, intercambio. Bueno, me parece que ese proceso hay que empezar a iniciarlo y profundizarlo, porque si no, se va a perder una gran oportunidad y sabemos que China no es Estados Unidos. Sabemos que China y Rusia están haciendo gestiones para que
el conflicto entre Israel y Palestina vaya a un momento de paz también, es lo que se estuvo diciendo en las últimas noticias, y eso marca la mirada que tiene ese grupo de los BRICS, digamos, ¿no? Estabilidad, paz y desarrollo. Pero me parece que ahí enfrente el occidente viejo, podríamos decir de alguna manera, todavía no está muy convencido de ese proceso, y los países de América Latina todavía tampoco toman una decisión contundente como para decir, bueno, este es el camino a la industrialización y la autonomía, como tiene China, como tiene cualquier país del mundo. Y me quedo pensando en esas tres palabras, estabilidad, paz y desarrollo, y da la sensación de que las dos primeras son muy difíciles sin la última, ¿no? Y Rubén, ¿cuáles te parece que pueden ser esos mecanismos para fortalecer la integración regional, también a la hora de dar estos debates, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, Argentina, Brasil, México, en el seno del G20 terminan representando un poco a toda la región también. Yo creo que el camino a transitar está trazado, ¿no? Es decir, paz con desarrollo, desarrollo con paz y estabilidad. El tema es cómo ir acumulando fuerzas para avanzar en esa dirección. Y además, un salto cualitativo que también va a haber en el G20 en los próximos días en noviembre. Se va a incorporar la participación y la palabra del sector social, de los sectores populares que ya han debatido, populares de los 20 países, sí, 19 países más las dos organizaciones que participan en el G20, que van a hacer sus aportes, ya han hecho sus aportes, y eso va a llegar a la cumbre de presidentes. Es decir, ¿qué quiero decir? Que aparentemente estamos en una situación muy difícil y pareciera de que no hay avances, pero todo ese desarrollo que están produciendo los países emergentes se va permeando este tipo de organizaciones que parecen estancadas, y esta manifestación de la participación de los sectores sociales me parece que es un hecho para destacar en este sentido. Sí, me quedo pensando, Ernesto, vos siempre tenés una mirada muy aguda sobre el rol también de lo que en algún momento se llamó la economía social, bueno, la economía popular, tiene distintas acepciones, pero me quedo pensando qué importante eso, la idea de que haya, además de un G20 social, ¿no? Y que la agenda que probablemente pueden llevar adelante esos sectores es una agenda muy distinta de la que se puede dar habitualmente en este tipo de eventos, ¿no? Sí, porque lo que hay que discutir, creo, y va a ser central en este aporte social, es el empleo del futuro. Estamos en una disyuntiva donde China egresan 1 millón de ingenieros por año, 7 veces más que Estados Unidos. O sea, ¿cuántos ingenieros egresan en la Argentina para llegar a ese nivel tecnológico de desarrollo, capacidad, autonomía? Estamos muy lejos. Y por eso tenemos que empezar a discutir, me parece que tiene que ser propuesto justamente en este G20, el empleo de calificación, que tiene unas características, y qué va a pasar con el empleo no calificado. Porque en Europa vos podés tener un negocio de más de 5 siglos haciendo queso y está todo bien. Y seguía haciendo quesos en ese lugar hace 5 siglos. Pero hoy también Europa, también se plantea, digo Europa, pero digo Alemania en sí, aumentar los aranceles a la industria automotriz, porque saben que no pueden competir con China, porque saben que ya China produce casi todo el acero. O sea, es la principal potencia que hoy pone en tensión Europa y Estados Unidos. Y la solución para Europa y Estados Unidos es ir al libre comercio con América Latina. Y ahí asegurarse lo que por ahí otras potencias se sientan con vos a discutir: che, quiero el oro, la plata para hacer los paneles solares. Necesito el níquel, el zinc, o lo que tengas, digamos, en alimentos, o soja, pero discutámoslo, digo, ¿cómo lo hacemos? Hay otros países que te proponen directamente el libre comercio. Y ahí, en ese plano, solamente ganan, como sabemos, las transnacionales que se reorganizan en cada espacio nacional y que cierran acuerdo con su casa matriz. Me parece que hay un trabajo en América Latina interno que hay que tomar ejemplo de estas potencias que lo han logrado desarrollar. Ahora, me quedo pensando en la primera parte también lo que vos decías de los trabajos del futuro. Enrique, los trabajos del futuro probablemente estén muy ligados al desarrollo tecnológico, ingenieros, programadores, bueno, mucho se está hablando en estos días, obviamente, y discutiendo sobre la inteligencia artificial, pero los trabajos del futuro también son trabajos que hoy son informales, mal remunerados, como las tareas del cuidado, por ejemplo, ¿no? Debiera seguramente esto también ser uno de los puntos de discusión a nivel económico dentro del G20. Mira,
Mira, lo que pasa es que, a ver, los grandes retos de este encuentro, el G20, me parece, uno es la concreción de instrumentos. Entonces se trata de cómo concreto instrumentos específicos en Argentina, en Brasil, en México y en cada uno de los países. Creo que contamos con recursos en el sector privado, en el sector público para realizar transiciones energéticas en el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, esto tiene implicaciones, por supuesto, en el empleo. Ojo, incluso en cadenas globales de valor específicas. Todos pensamos en la inteligencia artificial y en la producción de semiconductores, etcétera, etcétera. Pues en cada una de estas cadenas hay cientos de procesos y productos específicos. En México, por ejemplo, nos hemos especializado en procesos y productos de bajo valor agregado, incluso en la electrónica, en autopartes, en automotriz, ¿no? Entonces es importante no romantizar, yo les diría, en autos eléctricos, porque al final de cuentas en la cadena global de autos eléctricos no vaya a ser que en América Latina nos estemos especializando en la explotación de litio y en ponerle un moño y ponerle, en fin, procesos de poco valor agregado, ¿no? Hay que empezar a trabajar anteayer para que ayer tengamos empleos de alto valor agregado. Y otro de los puntos que vamos abordando aquí durante el programa y que me interesaría profundizar es esta idea de pensar una arquitectura financiera global distinta o de modificar la arquitectura financiera a nivel global. En los últimos días hubo un anuncio en ese sentido, fue el anuncio que hizo el Fondo Monetario Internacional sobre su cambio en las políticas de tasas de interés. ¿Te parece que es un paso en el sentido correcto? ¿Te parece que es insuficiente? ¿Te parece que es algo que hay que profundizar? En América Latina y a nivel internacional, uno, sobre la temática ante el aumento dramático de las tasas de intereses reales, hay el tema del servicio de la deuda externa, ¿no? Vuelve a aparecer el viejo fantasma de hace algunas décadas sobre el no pago o el enorme costo fiscal del pago de la deuda externa, lo estamos viviendo en algunos países latinoamericanos, ¿no? Entonces, en fin, la reducción de las tasas de interés lenta ante el dramático y drástico aumento me parece que es positivo, pero de nuevo, si estamos hablando de que uno de los principales temas para concretar instrumentos es la falta de financiamiento y del financiamiento con el que contamos, buena parte de ello se va para el servicio de la deuda externa, pues estamos ante una abierta contradicción. No tenemos suficientes instrumentos y recursos fiscales, y de los que tenemos se los dedicamos al pago de la deuda externa. Bienvenidos a un tema de trascendencia global y en América Latina. Sí, y bueno, Lula ha sido en estos años un gran apoyo en esta discusión que también Argentina ha intentado instalar a nivel global sobre los cambios en la arquitectura financiera internacional. Me imagino que justamente va a ser uno de los grandes temas, ¿no?, de discusión. Cuando Lula habla específicamente sobre el FMI, recuerda que cuando el FMI, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron creados, sus consejos tenían 12 asientos para representar 44 países. Actualmente son 25 asientos que representan 190 países. Hay un desbalance clarísimo ahí, hay una desigualdad en la toma de decisiones y obviamente a qué países, a quién benefician estas decisiones, ¿no? Si no hay un cambio en las instituciones, si no hay un cambio en esa gobernanza global, un cambio de voces, y yo creo que si hay algo que el presidente Lula
Lula representa en este lugar que estamos nosotros acá, es justamente una voz del sur global, ¿no? Entonces, ese es el planteo. Hay que haber cambio en la gobernanza global, en la arquitectura financiera y escuchar, sobre todo, ustedes hablaban sobre el G20 social, ¿no? El G20 social fue una propuesta que lo llevó el presidente Lula en la cumbre anterior en Nueva Delhi, ¿no? Que se está poniendo ahora en práctica y que van a recibir las voces del pueblo trabajador, las voces de los empresarios pequeños, medios, o sea, de los movimientos populares, de los sindicatos, de los partidos. Gracias por ser parte del programa. A ustedes. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por la invitación. Rubén, también muchísimas gracias por tu análisis. Gracias a ustedes. Enrique, te saludamos también a la distancia agradeciéndote todo tu análisis y el aporte. Un placer, muchas gracias. Saludos. Gracias. Bueno, hasta aquí hemos llegado entonces con el análisis de esta cumbre del G20. Esto ha sido Diálogo CGTN en español.